Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, el monogenes, el único nacido sin naturaleza de pecado, la unión hipostasis, la unión hipostática, que significa deidad indisminuida y humanidad verdadera. 100% Dios, 100% hombre, sin que ninguna de las dos naturalezas se mezclen. Increíble concepto. Y eso es un estudio profundo de teología, porque dice, lo repito, Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo interesante de todo esto es que aunque seamos unos totales inútiles, Dios nos ama con un amor infinito. Al no creyente, de manera con amor impersonal, y de otra, y al creyente como amor personal, como miembro de su familia. Y está la familia de Dios y la familia real. Qué increíble. Esto es hermosísimo. Pero entonces, en la medida que vamos comprendiendo todo esto, poquito a poquito vamos avanzando. Y aunque muchísima gente no le interese conocer a Dios, y no hablo solamente de los no creyentes o de los que creen en otros tipos de dioses paganos, hablo de los miembros de la familia real, porque esto en su mayoría, las palabras que están en la Biblia, están dirigidas a los miembros de la familia real, aquellos individuos que creyeron en Cristo. Lo único que se le puede decir al no creyente es cree en Cristo y será salvo. Nada más, sin adornos. Pero al creyente que ya ha creído en Cristo, la persona que ya creyó en que Cristo es nuestro Salvador, a esa persona hay que decirle todo lo que viene a continuación para que se proyecte hacia el crecimiento espiritual. Entonces, como hemos estado estudiando la esencia de Dios, es importante que entendamos lo que es la omnisciencia de Dios. Recordemos que los atributos divinos, que son las características que identifican a Dios, la esencia de Dios, es lo que nos dice por qué Dios toma una u otra decisión. ¿Cómo piensa Dios? Entonces, soberanía, primero, que es el único atributo que compartimos realmente con Dios, porque no somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Se fue Adán y Eva. Nosotros somos la sombra de la caída, somos la sombra de la creación, somos la sombra de lo que es Dios. Nosotros actualmente no somos eh, imagen y semejanza de Dios. Tenemos que entender eso también. Y hoy va a ser un poquito ácida la clase, porque quizás comí un poco de carne cruda. Es importante que se hable de tal forma que impacte, le guste o no le guste a la gente. Y al que no le gusta, pues mira, es tan sencillo como los poquitos que escuchan, bueno, pueden retirarse, porque el propósito de esto no es reunir una masa voluminosa de gente, porque de hecho, la palabra de Dios es para exclusivamente aquellos que son positivos y entienden este mensaje. Son uno, dos o tres que escucharán allí que dicen yo quiero saber más. Que quiere saber más tiene hambre, ese individuo es positivo y se va a quedar hasta el final de la clase, hasta el final de que es de mi existencia en esta tierra. Entonces vamos a ir con más dirección hacia el crecimiento, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, pero para poder adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Eso significa en espíritu con la llenura del Espíritu Santo, habiendo citado nuestros pecados. Y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios. No tratando de sonar bonito para agradar a la gente, porque eso sería de alguna manera prostituirse para ganar seguidores. Y eso no es todo, no es. Este es un medio en el que estoy utilizando para llegar a otro grupo de personas, pero no es la intención hacerse influencer ni tener miles o millones de seguidores. No es el propósito. Por eso aquí está neutralizado todo método de monetización o todo método de difusión masiva con la intención de agradar a personas o comunicarnos de manera bipersonal, de manera recíproca. No hay interés ninguno en hacerme ni popular, ni mucho menos, sino que la precisión de la palabra de Dios sea revelada. Esa es la intención. Y estos dos o tres personas que escuchan la clase hasta el final, gracias por estar allí. Pero el beneficio no es para mí, sino para aquellos que escuchan, porque el propósito
propósito es que lleguen a la cima. Entonces, volviendo, hay que citar los pecados en la intimidad de tu alma. Hace falta hacerlo público, eso es satánico. Ni mucho menos llegar a donde hay un individuo que probablemente haya comido mucho ajo en un cubículo porque tienen algún tipo de autoridad para perdonar tus pecados porque te manda a rezar una serie de repeticiones vanas que nadie entiende. Entonces, quitémonos la cantidad de telarañas que tenemos en nuestra mente que se ha formado por muchos años. Entonces, sí, citamos nuestro pecado, recordemos que sí es un tercero condicional. El primero condicional es sí y así es. El segundo es sí, o a lo mejor sí, o a lo mejor no. Es decir, nosotros tenemos la libertad de decidir, y allí donde juega un papel importante la soberanía del individuo, en decidir la libre voluntad del individuo, decidir si cita o no cita. Y el tercero condicional es sí, pero no lo es, lamentablemente. En el griego es más preciso y con una sola palabra puede decir muchas cosas. En este caso es el tercero condicional, perdón. El primero condicional es sí y así es. El segundo condicional es no, pero lamentablemente no lo es. Y el tercero condicional es a lo mejor sí, a lo mejor no. Ahí en la primera vez que lo mencioné, lo cambié un poquito el orden, me equivoqué. Entonces, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Ahora, el citar los pecados no es para ser salvo, es para entrar en comunión con Dios. Es si estuviste fuera del carril, volver a entrar, volver a entrar. Entonces, unos breves instantes para que iniciemos la clase de hoy. Gracias a Dios, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro, a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, la palabra metabolización, acabo de mencionarla y probablemente más de uno suene a chino. Metabolización significa que tienes el alimento procesado. Vamos a hablar un poquito de ciencia, que cae muy bien en este momento porque justo estamos estudiando el conocimiento de Dios. La palabra gnosis significa conocimiento y la palabra epinosis significa conocimiento procesado o metabolizado. Ahora, interesante porque este concepto de epinosis lo acuñó Pablo. El propósito de Pablo era decir conocimiento académico procesado. En el caso del individuo que siendo miembro de la familia real estudia y repite versículos de la Biblia, está muy bien, pero eso no te va a proporcionar crecimiento espiritual. Ese individuo tiene conocimiento académico, como cuando hay gente que dice el conocimiento envanece, cierto, pero no se está refiriendo a biología, matemáticas, ingeniería, no, no, se está refiriendo al conocimiento académico, pero de la palabra de Dios. Cuando un individuo se aprende versículos de la Biblia de memoria, tiene un conocimiento académico que no está siendo procesado espiritualmente, porque el individuo hace un buen alarde de memoria para reconocer y recitar o repetir versículos bíblicos, pero eso no le está proporcionando crecimiento espiritual. Y hay que diferenciar entre gnosis y epinosis. En el caso de epinosis, repito, fue una palabra acuñada por Pablo, epinosis significa conocimiento procesado. Entonces, la mejor manera de explicarlo en castellano o con términos más actuales es metabolizado. Ahora bien, si llegamos a un supermercado y compramos una cantidad de latas de atún, por decirlo, y lo guardamos en nuestra casa, en el anaquel, y tenemos mucha hambre, y tenemos días sin comer, pero no destapamos la lata, no estamos procesando ese alimento. La metabolización, desde el punto de vista científico, es el proceso de mitosis y meiosis por el cual las células eh, se descomponen en nuestro organismo y esa energía se almacenan en lo que en ciencia se llama los adenosintrifosfatos, es decir, ATP, lo que también se le llama más popularmente como batería celular. Esa batería celular contiene la energía que luego nuestro cuerpo va a utilizar para cualquier actividad, caminar, correr, pensar incluso.
Entonces, dependiendo del alimento que metes en tu cuerpo, vas a tener un rendimiento mayor o mejor o peor. Si consumes carbohidratos y comida chatarra, obviamente vas a tener un rendimiento físico inferior. Si consumes alimentos altos en proteínas y grasas sanas, vas a tener un rendimiento superior. Si le metes azúcar, vas a dañar tu cuerpo. Y eso está probado científicamente. Entonces, en el caso de la palabra de Dios, cuando tú te alimentas espiritualmente de la palabra de Dios en forma correcta, en el protocolo perfecto y correcto de Dios, que es el Espíritu Santo habla por medio de un comunicador y tú te encuentras en la llenura del Espíritu Santo y ese comunicador transfiere información de forma, bueno, no es el comunicador no es más que la boca, pero el Espíritu Santo hace claro, porque tú has citado tu pecado y esa información es precisa, tú vas a alcanzar a la cima en la medida que te alimentas y pones en práctica esa información. Porque también nos dice la palabra de Dios en Santiago, la fe sin obras es muerta. También es otro concepto que lastimosamente no se entiende. La fe no es simple, no es creer, porque la palabra griega pistis significa tres cosas. Creer, el acto de creer, confianza, que es descansar en la información, y aquello en lo que crees. Es decir, la doctrina, la palabra de Dios, la información divina. Entonces, cuando te dice la fe sin obras es muerta, es decir, la palabra de Dios, la doctrina, sin una actitud de descanso y de aplicación en tu vida, no tiene ningún valor. La fe sin obras es muerta. Ahora bien, volviendo a nuestro tema de la metabolización, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios de forma precisa en la llenura del Espíritu Santo por medio de la información precisa y sin adornos humanos, sin emocionalismo ni ridiculeces raras, ni parafernalia, ni rituales extraños que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque buena parte de lo que se practica en las religiones no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por eso la religión es satánica. Y hablo de todas las tendencias religiosas que existen a lo largo del mundo. La religión es satánica. Es el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras. Entonces, Satanás no está en las guerras, no está en las violaciones, no está en los homicidios, no está en el robo, no está en las drogas. Eso lo hacemos nosotros. Y tenemos que ser maduros y aceptar que somos nosotros los que hacemos eso voluntariamente. Es nuestra propia naturaleza de pecado la que nos impulsa a hacer eso. Por eso es tan estúpido escuchar a algún individuo que dice, es que se me metió el diablo. Y violé a esa niñita porque se me metió el diablo. Qué absurdo. Eso lo hiciste tú por tu apetito asqueroso. Entonces, pero Satanás está más allá de ese tipo de pecados. Él lo que quiere es que nosotros digamos esas estupideces como el ecumenismo que dice, es que todos somos hermanos. Si todos somos hermanos y un cristiano es igual de hermano a un musulmán que no cree en Cristo, entonces ¿para qué vino Cristo? Si todos podemos alcanzar la paz mundial por medio de nuestros medios y alcanzar a Dios por medio de nuestros actos, nuestra bonita relación ecuménica con un pagano, con un no creyente o con un budista, entonces ¿para qué tenía que venir Cristo? Nosotros no podremos jamás conseguir la paz mundial. La única forma es creer en Cristo y serás salvo. Y podrá caerse el mundo y tú vas a ser miembro de la familia real y vas a ser salvo. Les dije que iba a sonar un poquito crudo esta clase, pero es importante que hable con precisión, no por simpatizar. La intención de esto no es simpatizar, sino decir lo que Dios quiere decir. Entonces, bien, la religión es satánica. Es el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras. Satanás es el imitador. Él quiso ser igual al Altísimo y creó una revolución junto con la tercera parte del cielo con la intención de elevarse por encima de Dios. Ese fue el primer acto de arrogancia del universo, de la historia del universo. Bien, entrando en materia, omnisciencia, es decir, las dos palabras ciencia, gnosis, y omni, todo. Conocimiento absoluto de todo simultáneamente y atemporalmente.
Es decir, Dios conoce todo al mismo tiempo desde la eternidad pasada, en el presente y en el futuro. Esa pequeña decisión absurda e insignificante que vas a tomar mañana, Dios la conoce desde la eternidad pasada. Y vemos allí que Dios es eterno, estuvimos viéndolo recientemente. Entonces Dios es eterno y al ser eterno, Él conoce todas las decisiones sin tomar en consideración el tiempo, porque el tiempo fue creado para nosotros, igual que el espacio. Entonces, Dios es infinito y los tres miembros de la familia real, perdón, los tres miembros de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comparten todos los atributos exactamente igual. Entonces vamos a entrar en materia. Esto podría tomarme horas solamente explicando, pero yo sé que el tiempo de atención de la mayor parte de la gente en redes sociales es muy corto y tengo que tratar de ser conciso y solamente lleve media hora, que es lo que máximo alguien pudiese dedicarle a una clase de Biblia. Cuando esto es el tema más importante de nuestra vida. Hay tres categorías de conocimiento de Dios. El autoconocimiento es el conocimiento de Dios, sobre sí mismo, el cual es infinito y eterno. Dios sabe dónde, Dios sabe todo en cuanto a sí mismo. Omnisciencia es el conocimiento de Dios sobre la creación, incluyendo tanto lo real como lo que realmente ha sucedido. Está sucediendo o sucederá, y lo potencial o posible, lo que podría haber sucedido. Este es un texto, que es un estudio bastante grande, que por cierto, si se dan cuenta, aquí dice 114 páginas, ese es todo el tema sobre eh, la esencia de Dios. Sin embargo, yo tengo que resumirlo lo más que se puede a 114 páginas para poder llegar un poco a la gente. Entonces, bien, vamos acá entonces al texto que nos habla el diccionario griego Vine. La palabra griega ginosco, porque viene de gnosis. Vamos a echar un poquito hacia atrás para que podamos ver rapidito acá la palabra griega gnosis. Vamos a ver, perdón. Pasa que aquí, conciencia, conocimiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, perdón, me estaba buscando la palabra ciencia. Aquí está, la palabra ciencia. Gnosis. Se traduce en ciencia. Y bueno, que tienen versículos como Lucas 11:52, Romanos 2:20, 11:33, Primera de Corintios 1:5, Primera de Corintios 12:8, y así una gran cantidad de versículos para que puedan comprobarlo por ustedes mismos, lo busquen y lo lean con tiempo. En Primera de Timoteo 6:20 se usa de las enseñanzas de los gnósticos, conocedores, la falsamente llamada ciencia. La ciencia es el moderno sentido de la palabra. Esto es la investigación, descubrimiento y clasificación de las leyes secundarias. No se halla en las escrituras gnosis, solo significa conocimiento. Y bueno, vamos a volver acá al texto que leíamos sobre conocimiento. Conocimiento. Ginosco significa estar tomando en conocimiento. Venir a ver, venir a saber, reconocer, entender o entender totalmente. Y bueno, una gran cantidad de versículos. Si quieren, bueno, toman una captura de pantalla, tienen el video y buscan los versículos en sus respectivas Biblias. Recuerden que yo utilizo la versión Reina Valera, 1996, si no recuerdo, no me equivoco, del teólogo Scofield. Scofield fue un gran teólogo de principios del siglo pasado. De hecho, utilizo también un soporte del teólogo Louis Perry Schaeffer, que junto con Scofield hicieron aquel seminario en Dallas Theological Seminary, si no me equivoco. Ahí lo confirmaré luego. En sus tiempos pretéritos significa con frecuencia saber o conocer en el sentido de entender, de darse cuenta, y el tiempo auristo o puntual, porque eso es algo interesante del griego, es que el tiempo auristo, a diferencia del castellano, esto tiene el tiempo gramatical y el tiempo verbal, y tiene una cantidad de especificaciones técnicas importantísimas. Entonces, el auristo o puntual significa que fue un punto del tiempo. Indica generalmente determinación, precisión, para que conozcas o conozcan tiempo auristo y entiendan tiempo presente. Bueno, y nos dice, bueno, un montón de versículos que, como les digo, me menciono, es mejor si lo buscan por su cuenta. Le voy a mandar
el tamaño de la página para ver si pueden tomar alguna captura o revisar mejor. Para que conozcan tiempo visto y entiendan. En la voz pasiva significa con frecuencia venir a conocer. En el sentido de un entendimiento completo y absoluto de parte de Dios, se usa del Hijo, así como del Padre, para que comprueben que tanto el Padre como el Hijo cumplen con los mismos exactos requisitos y los mismos atributos. Son exactamente igual. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lastimosamente en muchas religiones se ve a Cristo como un subalterno. Y ciertamente fue el subalterno porque voluntariamente se entregó a ejecutar el plan de la primera persona de la deidad. Pero Cristo no es menos Dios que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. La figura de hijo es para que nosotros entendamos que hubo una sumisión voluntaria al plan de la otra persona de la Trinidad. Entonces, continuando acá. En el Nuevo Testamento, ginosko indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación. Volvamos a nuestro texto del coronel Robert Bifin para seguir con este tema. Está interesantísimo. El preconocimiento es el conocimiento de Dios sobre creyentes únicamente, o sea, su conocimiento eterno de sus pensamientos, motivaciones, decisiones y acciones. Nunca ha habido un tiempo en toda la eternidad pasada cuando Dios no supo todo en cuanto a ti. Omnisciencia es la entrada a la computadora del decreto, a la computadora del decreto divino. Cuando el coronel hizo este texto, cuando estaba utilizando estos estudios, estaba comenzando el auge de los sistemas informáticos. Entonces él utiliza la analogía de la computadora como una forma de demostrarle o representarle. Siempre estuvo muy en la actualidad, así como hoy en día estamos en la actualidad con métodos tecnológicos como la inteligencia artificial y todo esto. Para esa época, la computación o la informática era el tema que estaba surgiendo y siempre estuvo bastante adelantado en su momento porque utilizaba esta analogía para que la gente lograra comprender. Igualmente, es lo que estamos hablando en el caso de la computadora, eh, utilizar esto como ejemplo para que la gente entienda que Dios, vamos a imaginarnos que Dios tiene una computadora gigante, infinita, y allí tiene guardado con toda la información desde pasado, presente y futuro de lo que hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer. Preconocimiento es el récord impreso de la computadora en cuanto a creyentes solamente. Los decretos divinos, que este es un tema súper amplio, es aquel, digamos, documento impreso. Una parte de la que está en la impresora, en la computadora, otra parte la que se imprime, que es son los actos que sí se van a ocurrir. Documentación de las escrituras. Dice en primera de Juan 3:20, en caso de que nuestro corazón nos reprenda, tengo que detenerme aquí y explicar qué quiere decir con la palabra corazón. Corazón es la palabra griega cardía y se refiere no a la bomba de sangre, porque la bomba de sangre es muy útil para nuestro funcionamiento físico al drenar o bombear sangre a todo el cuerpo. Pero en aquella época se consideraba que era el órgano con el cual se pensaba. Era el órgano que supuestamente manejaba los pensamientos del hombre. Y aunque el corazón es una bomba material, los pensamientos no se pueden tocar, son inmateriales. Aquí no se está refiriendo a la bomba de sangre, se está refiriendo a la mente. Entonces, cuando veamos la palabra cardía o que veamos la palabra corazón en la Biblia, recordemos que se refiere a la palabra griega cardía y que era una referencia al pensamiento, a la mente. Entonces, cuando veamos corazón, recordemos que es la mente. Todo eso es romanticismo poético de que si te amo con todo mi corazón y desde mi corazón brota. Y ejemplo de eso es que la Biblia nos dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Nosotros no pensamos con el corazón. Luego se demostró, obviamente, que de ahí no viene el pensamiento, sino de nuestro cerebro. Pero para que despojemos un poquito la escoria que tenemos en nuestra mente y podamos entender que el concepto de corazón se está refiriendo a la mente, no al cerebro siquiera, no al órgano, sino a la mente, al pensamiento, porque nosotros realmente residimos en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Nuestro cuerpo puede estar hecho un desastre, las piernas amputadas y sin brazos, ciego, sordo y lo que sea, pero nuestra mente puede estar perfectamente sana y va a estar sana en la medida que llenemos nuestra alma de información espiritual con precisión. Que luego que estudiemos, que veamos estos temas de la esencia de Dios, vamos a ir avanzando un poquito en antropología también, antropología cristiana,
que se refiere a cómo está conformado y cómo es la esencia del hombre. Y también vamos a ver un poco de angeleología, vamos a ver un poco de soteriología, no, no tiene nada que ver con cartas ni astros, ¿ok? Soteriología, palabra griega soter, que significa salvar o liberar. La soteriología es el estudio de la salvación. También lo veremos mucho más adelante. Y de pronto estoy soltando carne cruda demasiado fuerte, pero tengo que ir muy despacio para la vez, rápido. Es un compromiso en solo 30 minutos. Bien, continuando. Documentación en las escrituras, ya vimos esto, y la omnisciencia de Dios es el tema de Salmo 139. Vamos a ver que no leí bien este versículo. Voy a repetir tu primera Juan 3:20. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él conoce todas las cosas. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Está hablándole a los miembros de la familia real que al instante de creer en Cristo, en nuestra alma es edificado un templo donde habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Donde tenemos un sumo sacerdote, donde en nuestra alma se construye una iglesia, donde en nuestra alma se construye el palacio, donde en ese instante, y es increíble este tema, porque tengo que remontarme al Antiguo Testamento, donde el templo era una construcción de ladrillos y donde había un gran velo, donde solo podía ingresar el sumo sacerdote luego de haber hecho sacrificios y hechos de forma correcta para que pudiese acercarse a la gloria chicaína o la gloria chiquina, que era el lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, donde solamente se hacía sacrificio por todo el pueblo de Israel, donde el sumo sacerdote hacía presencia, vestido con ropas del cordero, ropa color púrpura, que luego explicaré de dónde también provenía el color púrpura y por qué se llama Cristo, o sea, se llama que, bueno, un montón de cosas interesantísimas. Se llama gusano y por qué gusano y cuál es el gusano que le hace referencia y por qué razón ese gusano y por qué él hace esta referencia. Entonces vamos a ir estudiando poco a poco y desglosando algunas cosas. Entonces, no quiero extenderme demasiado con esto. Entonces, pero él conoce todas las cosas, conoce cada uno de los pensamientos de los miembros de la familia real. Entonces, vamos a irnos aquí a nuestra Biblia de nuestra aplicación PS Word. Vamos a irnos a la versión de Reina Valera, perdón, la Biblia de las Américas. Vamos a buscar la versión de Reina Valera. No, vamos a ver. Se nos va a pasar un montón de versiones aquí. 2004, vamos a buscar 2004. Es como más reciente. Al músico principal, Salmo de David. Esto es una belleza. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y vamos a explicar qué significa esto. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi andar y mi acostarme ha rodeado, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi estrado, allí tú estás. Vamos a ver qué nos quiere decir en esta versión del Coronel Robert Everything, donde él hace un poquito más de aclaración de todo esto. Entonces dice, para el director del coro, un salmo de David, porque esto es una canción, vamos a decirlo así, es así como lo escribió David, y era maravilloso. Oh Señor, tú me has examinado y me conoces. Y en el 139.2 dice, tú sabes cuando me siento, es decir, cuando estás negativo hacia la palabra de Dios, cuando no te interesa aplicar la doctrina bíblica, cuando no te interesa si tanto tocado y estás fuera de comunión, cuando estás negativo de la palabra de Dios. Y esos son miembros de la familia real. Y nosotros durante buena parte de nuestro tiempo estamos fuera de comunión porque nos dejamos llevar por las cientos de miles de las distracciones. Y cuando dice que el pueblo muere por ignorancia, por desconocimiento, es porque muchísimos pueblos, y hablo en lo personal, por ejemplo, el tema que está en boga actualmente sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y aquí sí quiero extenderme un poquito porque esto afecta a toda Hispanoamérica. Nuestra ignorancia
es la culpable. Bueno, que la ignorancia viene de la arrogancia. La arrogancia y la ignorancia van de la mano. Nosotros, siendo totalmente arrogantes, porque no queremos ver sino nuestro propio ombligo, y allí cuando somos idiotas, busquen bien el diccionario lo que significa idiota, no es un insulto. Idiota significa que solamente eres capaz de ver tu propio ombligo. Idiota es ignorante, porque viene de la palabra griega anoeo. Tengo que hacer esta pausa para aclarar por qué uso cada palabra. Pero bien, cuando somos ignorantes, somos anoeo, somos idiotas, es porque somos arrogantes. La ignorancia va de la mano de la arrogancia. Somos incapaces de ver con precisión la palabra de Dios. Y buena parte de la pérdida de nuestra salud mental, de nuestra tranquilidad, de nuestra, de la mayoría de las desgracias que nosotros mismos tenemos, es porque nosotros nos las creamos, producto de nuestra ignorancia. Y cuando ves un pueblo sometido a una tiranía cruel, malvada, que los asesina, los persigue y los somete, es porque ese pueblo, que tiene un grandísimo número de cristianos, de miembros de la familia real, son incapaces de estudiar con precisión la palabra de Dios, porque siguen rechazando el hecho de que Cristo murió por ellos en la cruz. Son cristianos, pero rechazan la cruz. Siguen pensando que la salvación se pierde o siguen apoyando un régimen dictatorial que es socialista y que además de eso es satánico. ¿Por qué? El socialismo y el comunismo son satánicos, porque Dios no te obliga a hacer nada. Y estos regímenes que violan la libertad del individuo son regímenes satánicos. Y cuando un pueblo, una gran cantidad de miembros de la familia real votan por un gobierno de izquierda porque quieren que se reparta la riqueza de forma equitativa, están diciendo que hay que violar la libertad de otro para poder ser el algo en su vida. Cuando Dios nos manda a trabajar, Dios no dice en ninguna parte, Cristo no dice en ninguna parte que los pobres van a desaparecer, que vamos a repartir todo el dinero. Eso es satánico. Entonces, porque más bien dice, a los pobres los tendrás contigo siempre, nos dice Jesucristo. Entonces, cuando un gran número de miembros de la familia real apoyan un régimen comunista, que de paso cuyo líder dice y maldice al Estado de Israel, ese grupo de miembros de la familia real, que en su momento eran muy numerosos y hoy están muy arrepentidos, ese número que apoyaron esa frase, apoyando a Palestina, por ejemplo, un régimen totalitario islamista, y apoyaron y salieron con burkas a marchar muchas mujeres puestas con su burka y su trapo, diciendo que había que salvar a Palestina y que muriese el Estado de Israel. Ellos están acarreando disciplina para el país. Y si Dios conoce todas las cosas, y así es, porque así es, Dios sabe perfectamente lo que sucederá con Venezuela, y lo conocía desde la eternidad pasada, y está disciplinando a todo su pueblo. Hoy en día, un porcentaje bastante alto de la población, 70-80%, está en contra del régimen y están buscando a Dios. Ahora el problema es qué tanto y cómo lo van a buscar. Entonces, es un tema bastante denso y profundo y me he extendido demasiado para el tiempo que tenemos, pero quería dejarlo allí. Así que si tú, como miembro de la familia real, asistes a una iglesia, a un centro de formación para cristianos, a un, que eso es lo que realmente es una iglesia, y tu comunicador, tu pastor, tu sacerdote es de izquierda y está enseñando que todos tenemos que ser iguales, porque la igualdad no existe, tenemos la misma igualdad y el mismo privilegio, la misma oportunidad de creer en Cristo y el mismo privilegio, pero no somos iguales, totalmente distintos uno del otro. Y tratar de meter a todos en un formato, en una plantilla y hacernos pensar igual es satánico cuando te obligan a pensar y decir lo mismo que todos los demás. Cuando Dios no viola nuestra intimidad, cuando Dios no viola nuestra autonomía, cuando Dios no viola nuestra libre voluntad, nos permite ser libres, porque si no le hubiese dicho a Adán y Eva, no salgan del paraíso, no coman el fruto. Es más, no hubiese colocado el árbol del fruto, pero nos permite la libertad. Y allí la grandeza del plan perfecto de Dios, que nosotros en medio de toda esta dificultad en la que nos hemos metido, tenemos la libertad para seguirle
para rechazarle. Sin embargo, Él nos ama con su amor infinito, como miembros de la familia real, y al no creyente lo ama de manera infinita también, porque Cristo murió por ese no creyente también. Y nosotros no somos quienes para discriminar, pero sí tenemos que hablar de forma pragmática y precisa sobre cuál es la verdad y cuál no. Por eso escuchar esa frase como todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios, entre ellos un musulmán, un budista, un shintoísta, un X, panteísta y todo tipo de religiones satánicas, como todas las religiones son satánicas, porque la religión, el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras, el cristianismo es una relación con Dios por medio de Cristo, por medio de creer en Cristo. Ese es el cristianismo, no es una religión, es una relación con Dios. Entonces, creo que me extendí un poquito, pero no quería, pero es demasiado interesante. Tú investigas mi caminar y mi acostarme, es decir, mi fracaso. Por lo tanto, tú estás íntimamente familiarizado con todos mis caminos. Dios conoce absolutamente todo, sabe lo que pensaste ayer, sabe lo que piensas en este momento y sabe lo que pensarás mañana. Es una relación íntima de tú a tú, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. No hace falta que todo el mundo se entere de lo que piensas y cómo es tu relación con Dios. Puede ser un total fracaso y Dios te ama de manera infinita. Lo que piensas es lo que eres, y en cómo pienses y de lo que estás pensando es tu relación con Dios. Así que con esto terminamos la clase de hoy, una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad.